Hola queridos amigos, un feliz día para todos. Encantado de compartir esta jornada. He atendido con enorme gusto la invitación de mi amigo Fernando Muyor, coincidiendo que he venido de Caracas y que me encuentro por una temporada acá en Murcia, y pues me ha parecido una oportunidad estupenda para participar en esta jornada, posiblemente a partir de un tema que se aparta algo de la tónica general del evento, que es estupendo. Me encanta compartir componentes altamente calificados, como los que escuché en el día de ayer, los que escucho hoy, pero en verdad el tema en algo se aparta de la directriz general del evento, y les ruego que ustedes puedan asumir que es apenas una intención de compartir con ustedes un enfoque en particular. Los tres términos a que alude la exposición, que están por allí señalados: espiritualismo, espiritismo y espiritualidad, no son un juego semántico, no se trata de un juego de palabras. Estos tres términos poseen entre sí una cierta relación, pero también una cierta distancia. Y el interés fundamental de esta exposición es básicamente informativo, de ningún modo propagandístico ni proselitista, afanes que me son absolutamente ajenos, sino apenas informativo, con la invitación a que con mente abierta ustedes puedan escucharlo, formarse su propia opinión y a partir de allí quizás puedan tener una referencia más precisa del empleo de estos términos en su debido contexto histórico, doctrinal, filosófico y en sus consecuencias prácticas. Eso sí, además de lo informativo, siempre suelo hacer una invitación a ese ejercicio humano tan importante que es el de pensar. No me atrevería a solicitarles, lo cual sería un atropello a la libertad de conciencia, que piensen como yo pienso, pero sí me atrevo a pedirles que piensen. Recuerdo mucho lo que solía decir un intelectual mexicano, un gran escritor, un gran ensayista, un gran poeta, premio Cervantes y premio Nobel de literatura, Octavio Paz. Él decía esto que me parece oportuno recordarlo ahora. Él decía: la ceguera fisiológica nos impide ver, la ceguera ideológica nos impide pensar. De modo que esta es una invitación a obtener una información un poquito más exacta y sobre todo a pensar con entera libertad con respecto al tema. Espiritualismo, espiritismo y espiritualidad. Vamos a intentar colocar en su justo lugar cada uno de estos términos. Apelando a la definición clásica del diccionario, diccionario de la lengua, de nuestra lengua, y en general en otros idiomas también, espiritualismo es un sistema filosófico que defiende o postula la idea de que la sustancia última de lo que existe es de carácter espiritual. Y a partir de esta definición genérica se entiende que dentro del espiritualismo se plantean dos tesis centrales. Dentro de todo pensamiento espiritualista a lo largo de todo el proceso civilizatorio de la humanidad, desde la antigüedad, como hemos visto en algunas exposiciones hoy, hasta la modernidad. Dentro del espiritualismo caben dos principios esenciales: la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Naturalmente, el espiritualismo es un árbol muy frondoso, cuyas ramas se extienden de tal modo que hay tantas concepciones sobre Dios y tantas concepciones sobre el alma que el espiritualismo es como un paraguas bajo el cual se cubren las más diversas concepciones
a lo largo de todos los tiempos. En principio, toda visión religiosa, toda teología, es un pensamiento espiritualista. Es difícil hallar un pensamiento religioso que no tenga en sus fundamentos esenciales la idea de Dios y la idea del alma, la existencia del Ser Supremo y la inmortalidad. Y así como todas las religiones son en general sistemas espiritualistas de pensamiento, también cabe identificar en cada una de ellas las diversas maneras de enfocar su propia concepción de Dios o del alma. Por ejemplo, en materia de la idea de un ente creador, de un ser supremo, una divinidad, hay desde las variantes politeístas a las variantes monoteístas. Desde los conceptos de un teísmo antropomórfico, donde Dios es un reflejo de la propia creación humana, hasta las posiciones más deístas, de tipo filosófico, cósmico. De modo que hay una multiplicidad de versiones sobre el modo como el ser humano se aproxima a la idea de Dios, o cómo se divulga, o cómo se intenta sostener su propia realidad o existencia. Y lo mismo en cuanto al alma. Hay tantas versiones del alma cuantos sistemas filosóficos se puedan conocer. No es lo mismo la concepción budista, taoísta, hinduista, islámica, hebrea, antes de ello griega, romana, cristiana, medieval, moderna, o en cualquier forma filosófica más estructurada, desde Tales de Mileto, Pitágoras, Platón, Santo Tomás o San Agustín, o Leibniz, o Kant, o Spinoza, o Hegel, o Berzón, o Vinan, hasta nuestros días. De modo que hay tantas variantes para comprender la idea del alma que, francamente, es un mundo extremadamente amplio, extenso, ancho y complejo. Pues colocado así, el espiritualismo como concepción filosófica general, cabe preguntarnos de dónde nace el término espiritismo. Y si acudimos al propio fundador, sistematizador y codificador del espiritismo en tiempos modernos, el profesor, el educador francés Hippolyte Léon Denis Sarri-Weil, mejor conocido como Allan Kardec, vamos a encontrar que el espiritismo es evidentemente una versión nítidamente espiritualista, por cuanto dentro del pensamiento espiritista hay dos elementos centrales, aunque no son los únicos: la idea de Dios y la inmortalidad del alma. De modo que, para decirlo rápido, pronto sobre esto, es evidente que todo espiritista es espiritualista, pero no todo espiritualista es espiritista, porque dentro del espiritualismo caben, repito, todas las concepciones y tradiciones religiosas y filosóficas que tienen estos dos elementos centrales, y el espiritismo es una de ellas. La doctrina espiritista, configurada como la conocemos modernamente, surgió en el siglo XIX. Eso no significa que no tuviese antecedentes históricos. Hay pensadores que, en términos individuales, experimentadores, sujetos con presuntas o reales facultades mediúmnicas o paranormales, que de algún modo se aproximaron a esta idea. Tenemos, por ejemplo, el clarividente sueco Emanuel Swedenborg, o tenemos el experimentador y magnetizador francés Alphonse Cahanet, y muchos otros más. O en los Estados Unidos, en Norteamérica, a mediados del siglo XIX, se produjeron los muy famosos después fenómenos en Hydesville, en Nueva York, con las hermanas Fox, y a partir de allí se creó un movimiento inmenso en los Estados Unidos, que luego vino a Europa, llamado en Estados Unidos el moderno espiritualismo, y que llegó a Europa
bajo la moda aparentemente banal y muy pueril de las llamadas mesas giratorias o mesas parlantes. Hubo en Europa, en toda Europa, igual que lo había en Norteamérica, una eclosión de manifestaciones sobre estas situaciones. Algunos las consideraron muy pueriles, como era posible que una mesa se pudiera mover sin tener músculos para producir el movimiento o que tuviese cerebro para pensar y dar respuestas inteligentes. Algunos suponían que se trataba de una nueva superstición y una nueva expresión de charlatanería de las tantas que ha habido, que hay y que posiblemente seguirán habiendo. Pero ese fenómeno, a él también acudieron personas serias para estudiarlo, y allí aparece la figura de este educador francés, Hippolyte Léon Denisard, un hombre nacido en Lyon en 1804, un hombre típico del siglo XIX francés, un europeo clásico, que se educó en la escuela de Pestalozzi, en Yverdun, que tomó los fundamentos de una pedagogía basada en la libertad de conciencia, en la libertad de culto, en el sentido de la tolerancia, en los valores de la educación más allá de los métodos del castigo punitivos, y que transmitió a sus alumnos. Él, a su vez, un alumno de Rousseau. Pestalozzi transmitió a Denisard esta metodología en base a una educación, sobre la base de una educación diferente, que luego, ya a sus 20 años, Denisard en París fundaría el Instituto Pedagógico Pestalozzi para transmitir estas ideas a otros educandos. Bueno, hacia el año 1854, el profesor Denisard se aproxima al fenómeno de las llamadas mesas parlantes, lo mira con enorme escepticismo, siente que allí a lo sumo pudiera haber un fenómeno, como él llamaba, de electricidad animal, de reflejos, pero con mucha prudencia se aproxima a estudiarlo, y se va a producir un seguimiento de todas aquellas manifestaciones. Se van modernizando los fenómenos, ya no dependen de que las mesas se muevan, aparecen las tablas ouijas, donde se adapta un código alfabético a supuestas o presuntas respuestas inteligentes de seres invisibles, que forman con esas letras palabras y con esas palabras oraciones, y se van produciendo mensajes de entidades invisibles. Y él se acerca a ese fenómeno con mucha prudencia, introduce modificaciones en los sistemas de relación y, sobre todo, presenta preguntas diferentes. Los que se reunían alrededor de las mesas en los salones de París, de Londres o de Varsovia o de cualquier ciudad europea, lo hacían a partir de la inquietud de averiguar sobre asuntos personales y familiares. Como cualquier practicante de Ouija moderno. Mi hija se va a casar, mi marido me engaña, voy a ganar la lotería, es decir, eso. Pero Denisard, que era un profesor, incluso con textos que luego publicaría la Sorbona, él se hace preguntas de este tipo. En primer lugar, ¿quiénes son esos seres que producen los fenómenos? ¿De qué naturaleza son? ¿Son vivos? ¿Fallecidos? ¿Son las almas de los fallecidos? ¿Dónde están? ¿Cuál es su hábitat? ¿Cuál es su espacio? Y ahora, a partir de allí, comenzó a preguntar: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué creen sobre la vida? ¿Qué es Dios para ustedes? ¿Qué? No quién. ¿Qué es Dios? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el porvenir? ¿Cuál es el destino del alma? Y a partir de ese sistema mayéutico de preguntas, respuestas, reformulaciones, él va finalmente, en 1857, a dar a publicidad un libro con un seudónimo, Allan Kardec, nombre que habría sido su propio nombre en una existencia anterior entre las Galias, entre los druidas, y bajo el título de El Libro de los Espíritus, circula por las librerías de París la primera edición con más de 500 preguntas y respuestas.
Un año después aparecería la versión definitiva, la que conocemos hasta hoy, con 1019 preguntas y respuestas. A partir de allí surgiría en propiedad el espiritismo. Hay un espiritismo, para utilizar casi un lenguaje marxista, un espiritualismo utópico, precardesiano, y hay un espiritualismo científico-filosófico a partir de la obra de Kardec. Amigos míos, cuando yo les decía que no es mi interés ningún proselitismo, que me es totalmente ajeno, más informativo y educativo, que me gustaría decirles que el primer gran problema que presenta el espiritismo lo presentó en tiempos de Kardec, lo sigue presentando a lo largo del siglo XIX, siglo XX y nuestro siglo, y hasta nuestros días, es un problema comunicacional. Cuando yo estoy hablando de espiritismo, y es la perspectiva en que me ubico porque es mi convicción, yo estoy pensando en una filosofía de vida, en una filosofía espiritualista, en una propuesta para entender al ser humano, su origen, su naturaleza y su destino. Pero la mayoría de las personas que me están escuchando lo están codificando de otra manera. Están pensando que espiritismo es hechicería, que espiritismo es brujería, que espiritismo es satanismo, que espiritismo es prácticas en salones ocultos donde se evoca a los muertos. Es decir, en ese contexto. O peor aún, quizás aquí en Europa ustedes no lo tienen tan complicado como en América, pero en América hay un caos semántico tan terrible que el espiritismo está asociado en la gente que no lo estudia ni lo conoce, aunque sí opina muchas veces sobre lo que no conoce, perdón, y lo asocian con los sincretismos mágicos, religiosos que han proliferado en América, producto del fenómeno del colonialismo, el tráfico de esclavos, primero de África a América, el trasplante de las creencias africanistas a América, su mezcolanza con las ideas católicas, tanto por los portugueses en Brasil como los españoles en el resto del continente, o los ingleses en el norte, y con las creencias animistas e indigenistas autóctonas, y todo eso que va a dar origen a manifestaciones como la Umbanda en Brasil, o la santería en Cuba o en las Antillas, o el culto de María Leonza en Venezuela, y otros cultos más. Mucha gente se imagina que eso es espiritismo. De modo que en esta materia lo primordial es colocar los bueyes delante de la carreta. De nada vale insistir en los fundamentos de una concepción doctrinaria si estamos hablando en dos lenguajes diferentes. Y yo me permito siempre solicitarle a las personas cultas que, independientemente de sus críticas, que son bienvenidas y legítimas al pensamiento espiritista, por lo menos lo hagan con propiedad. Porque francamente, atribuirle a un contexto doctrinario lo que él no es, para luego criticarlo a partir de lo que no es una verdadera falacia, filosóficamente hablando. Ahora, criticar, incluso acremente, duramente, un determinado concepto filosófico por lo que él es, eso es parte del debate de las ideas, es parte de la libertad del pensamiento. Pero mi experiencia, y ya de algunos años, como verán por las canas, mi experiencia me demuestra que la inmensa mayoría de las personas opina y critica sobre lo que no conoce, mucho menos sobre lo que no ha leído, y aún más sobre lo que ni siquiera entiende. Por eso mi invitación, y es parte del esfuerzo en el cual me sumo a mucha otra gente, es apenas informativo. A título de información, mis amigos, el espiritismo es esto. A partir de allí, a quien le interese estudiar a Kardec o a otros autores que bien vale la pena, pues bienvenido. ¿Le interesa formular una crítica fundamental a ello? Bienvenido.
Pero lo que no tiene sentido es discutir si no nos hemos puesto de acuerdo en el sentido de las palabras. Confucio solía recomendar a sus discípulos que antes de discutir de filosofía, primero se pusieran de acuerdo en el sentido de las palabras. Porque si las palabras que usamos no significan lo mismo para los interlocutores, entramos en un auténtico diálogo de sordos. Pongamos de acuerdo en las palabras. Yo les pido que asuman que en términos estrictamente históricos y teóricos, espiritismo es una corriente espiritualista, con unos postulados básicos, que son, para decirlo y rápido y corriendo antes que mi amigo Fernando me llame la atención, que son esencialmente los siguientes. En primer lugar, el espiritismo es una doctrina, una filosofía deísta, abiertamente deísta. Cuando Allan Kardec preguntó a los espíritus, ¿qué es Dios?, no dijeron que era un hombre, un espíritu superior con determinados atributos humanos. La respuesta fue absolutamente deísta. Dios es la causa suprema, fuerza creadora e inteligente en el universo. Causa, fuerza. Por lo tanto, el espiritismo es una visión deísta con un concepto de Dios que obviamente se distancia, y lo decimos con todo respeto, de cualquier concepción antropomórfica típica de las religiones monoteístas. Dios que se cansa, descansa, que se alegra, que se entristece, que castiga, que premia, sobre todo premia a los que son fieles a determinada iglesia dominante, o que castiga según se atrevan las personas al ejercicio de la razón. Pues el espiritismo plantea un concepto de Dios que, si me permiten una aproximación, yo diría que en el Evangelio de Juan está una magnífica síntesis de este concepto deísta cuando dice Dios es amor. Una magnífica síntesis, absolutamente ajena al antropomorfismo. El segundo presupuesto básico del espiritismo es la existencia del espíritu, es decir, la dualidad cuerpo-espíritu, que es típica de todos los espiritualismos. Solo que en la visión clásica espiritualista, el acceso gnoseológico, es decir, de conocimiento, para una posible ontología del espíritu, darle ser, categoría, es absolutamente a partir de la fe. El espiritualismo, desde el antigüano a estos días, hay que acudir a la fe para hablar en términos del espíritu, porque es una sustancia inacible, absolutamente imperceptible, ajena a la sensorialidad, o por lo menos a los registros físicos, y por lo tanto, en esa visión espiritualista clásica, hay que acudir a la fe. El espiritismo se propone un desafío, y lo ha intentado, a partir del establecimiento de las relaciones con el mundo espiritual en términos de estudio fenomenológico. Es decir, el espíritu como ser que es posible de ser examinado racionalmente e incluso ser llevado a la experimentación. Un enorme desafío. Y esto es a partir del tercer postulado esencial del espiritismo, que es el reconocimiento de los fenómenos de la mediumnidad. Es decir, la comunicación entre los espíritus desencarnados y nosotros, aprovechando las facultades sensibles de las personas que llamamos mediums, que pueden por diversidad de posibilidades expresar las ideas de los espíritus, sea hablando, cuando se trata de un medium parlante, escribiendo, cuando se trata de un medium psicográfico, o por otras formas intelectuales o físicas. La mediumnidad es planteada en el espiritismo como un laboratorio espiritualista, como un camino de investigación y de comprobación, porque nadie puede hablar mejor del espíritu si no son los espíritus. Si hablamos de inmortalidad del alma en términos de una metafísica tan abstracta, quedará siempre sujeto al terreno de la fe. Solo dándole categoría experimental a la posibilidad de comprobar
que si hay alma que sobrevive al cuerpo físico, que trasciende a la muerte y que ocupa un hábitat particular en otra dimensión, solo investigando esa dimensión y solo tratando de probar que hay relación entre esa dimensión y la nuestra, solo así puede haber un espiritualismo racional y científico. De lo contrario, será un espiritualismo filosófico, teológico, metafísico y básicamente que queda al libre arbitrio de la concepción de cada persona. Por eso el espiritismo plantea ese gran desafío que, si me permiten decirlo, no quiero usar palabrejas acá innecesarias, pero es dialécticamente hablando una auténtica síntesis entre dos tesis. La tesis tradicional religiosa, que le dice a las personas, cree aunque no entiendas, y la tesis materialista, que le dice a las personas, muere sin esperanza. Entre esas tesis y antítesis hay una síntesis superior, la síntesis dialéctica, en la cual es posible acceder a la idea espiritual sin abdicar de la razón y por la vía incluso de la experimentación sobre los fenómenos que son naturales y no sobrenaturales. A la luz del espiritismo no tiene cabida el concepto de lo sobrenatural, que no es otra cosa que lo natural que en cada momento no conocemos bien. Lo antiguamente sobrenatural, con los avances de la ciencia, se fue llevando al terreno de lo natural, sin que esto le quite solemnidad a la idea de lo espiritual. El cuarto postulado básico del pensamiento espiritista es la reencarnación, el ascenso evolutivo del espíritu a través de múltiples vidas, desde las primeras etapas biológicas hasta el Homo sapiens y aún más allá. El evolucionismo biológico, originalmente darwinista, se sintoniza con el evolucionismo espiritual en la idea de la reencarnación. Reencarnación, mis amigos, no tengo tiempo para detenerme ahora en ello, pero solo para la precisión, reencarnación no es resurrección, que es un dogma dentro de determinadas tradiciones religiosas. Reencarnación tampoco es, como alguna vez ayer lo escuché aquí, tampoco es metempsicosis, término griego que se aplica a ciertas creencias de origen hinduista, según los cuales el alma transmigra y como castigo vuelve a formas animales anteriores o inferiores. La reencarnación es un proceso evolutivo, ascendente, de lo menos a lo más, de lo simple a lo complejo, de ese ser espiritual creado por Dios simple, en un largo, infinito proceso de vidas hacia etapas superiores. La reencarnación tiene enormes posibilidades de ser llevada a los laboratorios de la ciencia y ha sido llevada. No sé si ustedes lo conocen, pero podrían hoy en día, aplicando con el doctor Google, podrían perfectamente observar que, por ejemplo, hay universidades en el mundo, de las más reputadas, las más clásicas, que han financiado proyectos de investigación sobre memorias de vidas pasadas, niños que recuerdan vidas anteriores. Yo estuve, por ejemplo, en Virginia, la Universidad de Virginia, donde la Facultad de Medicina, Departamento de Neurología y Psiquiatría, financió durante 10 años un proyecto de investigación dirigido por el doctor Ian Stevenson, que ya falleció. De ello hay libros, uno de ellos editado en español, titulado 20 casos que sugieren la reencarnación, editado en Madrid en la versión española. 20 de 2.500 casos estudiados por un equipo de investigadores de la Universidad de Virginia en todo el mundo. Niños que en Alaska, en Israel, en Brasil, en la Polinesia, en Europa, para que la muestra tenga variedad en las culturas, en las creencias previas, de niños que a determinada edad recuerdan vidas anteriores y que no son recuerdos inconexos, mucho menos de naturaleza, no son trastornos, como decimos los clínicos, de identidad disociada. Son recuerdos y fragmentos y a veces completos de experiencias previas que se verifican
de existencias que de verdad se produjeron y que hay una conexión lógica, incluso cronológica, sobre ello. Y la reencarnación, mis amigos, tiene en la visión espírita una concepción mucho más objetiva que la que se suele presentar en algunas creencias reencarnacionistas. Por ejemplo, en la visión hinduista, donde la idea de la reencarnación no ha servido evolutivamente para que esas sociedades se liberen de los prejuicios de castas, de los prejuicios raciales, de los conceptos punitivos de Dios. En la visión espírita, la reencarnación es un proceso liberador de avance espiritual. Y por la reencarnación, un espírita tiene un concepto muy claro sobre la igualdad humana. Hombres y mujeres estamos aún dentro de la diversidad de funciones en la igualdad de derechos, porque los hombres hoy, aunque a algunos hombres no les guste, han sido mujeres ayer, hemos sido mujeres en vida anterior y volveremos a ser mujeres. Las mujeres hoy, hombres ayer, hombres mañana. Con la reencarnación se acabó aquello del hombre de piel blanca que es superior al de piel negra o piel amarilla, porque hemos estado aquí, hemos estado allí, volveremos por allí y por allá. Entonces, el auténtico sentimiento de igualdad solo es posible, no a partir de un decreto gubernamental o de un programa de Naciones Unidas. Es fundamentalmente una concepción que nace del interior del alma humana, que nace de la convicción de que somos seres espirituales en evolución y que el color de la piel, la creencia religiosa, la idiosincrasia, el factor cultural, son accidentes en un proceso que sustancialmente se debe a la evolución espiritual. Y al lado de estas tesis, que son muchas más, me permito apenas colocar otra, al lado de la idea de Dios, el espíritu, la supervivencia, la reencarnación, la comunicación entre el mundo espiritual y el mundo corporal, el fenómeno mediúmnico, que algunos indebidamente confunden con el espiritismo. Hay gente por allí, aquí en España, por supuesto, igual que en todos nuestros países americanos, gente que posee naturalmente facultades, porque han entrado en trance, porque en un desdoblamiento de personalidad puede manifestarse una entidad espiritual, porque escriben automáticamente, porque oyen voces. Y esa gente alguna vez o se les atribuye, o ellos lo creen, que son por ello espíritas o espiritistas. Mis amigos, el espiritismo no es un fenómeno. El espiritismo es una filosofía que estudia el fenómeno. Epistemológicamente no hay que confundir el sujeto con el objeto que se estudia. El sujeto que estudia es una concepción, el objeto estudiado es un fenómeno. El fenómeno mediúmnico es estudiado por el espiritismo, también por otras disciplinas, con distintas hipótesis y teorías. Pero el espiritismo tiene una teoría sobre la mediumnidad. Pero ser medium no significa ser espiritista. Como ser espiritista tampoco implica ser medium. Son categorías completamente diferentes. Por ello, Kardec, con mucha sabiduría y aplicando un principio ético, censuró, y esto a mucha gente no le gusta escucharlo, censuró el empleo comercial de las facultades paranormales o mediúmnicas. Gente que porque posee posiblemente algún tipo de facultad, en lugar de vivir como debemos vivir todas las personas de su trabajo, porque no hay nada más digno que el trabajo, sea manual o intelectual, el que nos da derecho a consumir en la sociedad porque trabajamos y producimos, pues en lugar de vivir de su trabajo, lo que se les ocurre es colocar esas presuntas o reales facultades para vivir de ello como si ello fuese una profesión. Yo le digo a mis amigos, para que lo sepan, que en la visión espírita kardeciana, las personas, los espíritas, vivimos en nuestro trabajo. Nos abocamos al estudio porque solo en el estudio está el progreso de los pueblos, en la superación del analfabetismo en cualquier nivel. Y procuramos el cultivo de las virtudes como camino evolutivo.
Entonces las personas que se presentan con supuestas facultades para leer el porvenir, para curar problemas de salud, para remediar asuntos amorosos y que viven de eso, están en su derecho de hacerlo y la sociedad de permitirlo, pero no son espiritistas, aunque digan serlo. Una gran escritora espiritista española, andaluza, que hizo su vida en Barcelona, que fue Amalia Domingo y Soler, una gran escritora y poetisa. Amalia decía: no son espiritistas aunque digan serlo, porque ya le fastidiaba tanto a ella como a nosotros que hacemos un esfuerzo por divulgar una idea y seamos confundidos con traficantes, con mercaderes de la fe, con vendedores de esperanza, con curanderismo de toda clase. El espiritismo es una concepción de la vida, con aspectos teóricos y aspectos experimentales, y sobre todo con una valoración ética fundamental. Y el otro postulado esencial del espiritismo, aunque son muchos más, pero nuclearmente hablando, es la pluralidad de los mundos habitados. Para la visión espírita sería un grosero error antropocéntrico suponer que en un universo de las dimensiones que ni siquiera somos capaces de imaginar, con cifras que escapan a nuestras posibilidades de cuantificar, el único lugar con vida o con vida inteligente, con algún tipo de vida inteligente, sea la Tierra. Es un reduccionismo casi que nos coloca en los tiempos antiguos, como aquellos que pensaban que la Tierra era plana o que la Tierra estaba en el sistema, en el centro del universo, del sistema solar y del universo. Es un error también, en nuestra opinión, imaginar que el único lugar donde se pudo producir un fenómeno llamado vida y un proceso evolutivo para producir vida inteligente sea la Tierra. Ahora, a partir de allí, el espiritismo, con mucha prudencia, no se pronuncia acerca de los extraterrestres o manifestaciones de esa naturaleza, que consideramos que hay que dejar una puerta abierta a su estudio para esperar que haya mayores posibilidades de comprobación de esto. Con todo esto, mis amigos, el espiritismo se presenta como una filosofía científica de consecuencias morales. Debo decirlo y advertirlo claramente, no es una religión, no posee las características de ninguna religión, por lo tanto no compite con las religiones, deja a cada uno, es un espacio neutro, por eso el espiritismo es absolutamente laico, librepensador, humanista, en el sentido de no competir con las doctrinas religiosas. Es una concepción a partir de una visión librepensadora y se formula como una filosofía científica de consecuencias éticas, de consecuencias humanísticas. Y precisamente esto último es lo que me lleva al tercer elemento de esta trilogía de términos, el concepto que pretendo abordar rápidamente de la espiritualidad. No es fácil discernir sobre esto ahora, pero permítame simplemente decirles que espiritualidad es una condición evolutiva del alma. Sería un error confundir espiritualidad con erudición, con memoria libresca, con información. Espiritualidad trasciende, la noción de espiritualidad trasciende cualquier creencia. Es una condición propia de cada ser humano y como su huella dactilar única e irrepetible. ¿Cuál es nuestra condición evolutiva? ¿Cuál es nuestro grado de espiritualidad? Pues depende no solo de nuestra creencia, depende fundamentalmente de nuestra obra, de lo que hacemos en la vida. ¿Cuál es nuestro modo de ser y nuestro modo de actuar? Yo participo, obviamente, de cuanto debate y torneo intelectual se produce en el mundo. Participo de ello y con enorme gusto. Devoro libros desde niño. Me encanta lo que es la cultura. Pero siento profundamente, y no lo puedo, es parte de mi ser, siento profundamente la sociedad en que vivimos y el mundo que tenemos. Y sin ramplonerías, digo que me conmueve la injusticia social.
Me conmueven las discriminaciones. Me conmueve la injusta distribución de la riqueza. Me conmueve. Me conmueve que una minoría, su única ocupación sea poner ceros a la derecha de su cuenta bancaria y la inmensa mayoría no tenga ni para sobrevivir. Me conmueve incluso en las sociedades desarrolladas que se reproduzca el viejo apotegma latino del homo homini lupus, el hombre como lobo del hombre, que la gente actúa con demasiado egoísmo, con demasiada agresividad, con demasiada violencia. Personas incluso que salen de un escenario de su religión o de su creencia en particular, donde predican y suscriben unos determinados valores, y luego cuando van a la vida cotidiana en su casa o en la calle se tornan fieras. Entonces, hace falta invitar desde toda perspectiva ideológica, invitar a una conexión entre lo que decimos y lo que hacemos, entre la teoría y la praxis. No es posible que para nosotros sea igual que si hemos asumido una doctrina con determinados valores teóricos, no seamos capaces de practicarla ni en nuestro hogar, y mucho menos en la sociedad. Entonces, siento incluso que en eventos como este, y por eso coloqué este tercer término del planteamiento, hay que hacer una invitación, hay que convocar sin moralismos, sin santurronerías, sin misticismos, hay que convocar a que cada ser humano, dentro de su manera de pensar, que es respetable, que atiende a su propia lógica y a su propia conciencia, pero haga un esfuerzo de crecimiento íntimo, de crecimiento personal. Tenemos que enamorarnos de la vida y enamorarnos de la gente, a pesar de la gente a veces. Permítame que recuerde ahora que en una oportunidad, en un país latinoamericano, yo daba una conferencia sobre un tema parecido, donde insistí, hice énfasis en aspectos éticos, los cuales creo profundamente, y una señora, cuando se dio el turno de las preguntas, se levantó y me dijo algo como esto. Me dijo: mire, John, yo creo en todo lo que usted ha dicho. Ese planteamiento que usted ha hecho del amor a la humanidad, yo creo en eso. Yo amo a la humanidad. El único problema es que yo detesto a la gente. Y yo le dije: señora, no logro entender. Ama a la humanidad y detesta a la gente. Mire, yo amo a la humanidad, mis principios básicos. Mi padre me enseñó eso. Pero tengo unos vecinos insoportables que los detesto. Tengo una gente terrible. Pero para esa señora, esa buena señora, puede darse una disociación entre la retórica, yo siento que hay demasiada retórica con la palabra amor y amor a la gente, amor a la humanidad, que si no se concreta en la vida cotidiana, en la existencia permanente, empezando desde el hogar y luego con los amigos y con la gente en general, si no llevamos en esa conexión, es retórica hueca, es retórica vacía, sea cual sea la creencia desde la cual se adopte esa retórica. Cuando esos miles de sacerdotes católicos pederastas que han aparecido por allí son capaces de violar niñas y niños de una manera impune, salen de sus templos predicando el amor de Cristo. Y luego en la oscuridad, bajo la represión de sus impulsos libidinosos totalmente frustrados, son capaces de provocar daños terribles, dejando una impronta terrible en niños a los cuales lastiman. Y así como digo de ellos, también de otros contextos religiosos y esotéricos y filosóficos y políticos de cualquier tipo. Tenemos que invitarnos, las personas, para encontrar cómo darnos las manos en función de elementos morales y sociales que ayuden a hacer de esto un mundo mejor. Siento que lo otro es un torneo intelectual que puede satisfacernos íntimamente, pero que no termina de cuajar en las estructuras íntimas de nuestro ser. Y yo voy a terminar, mis amigos, ya
queriendo decirles que espiritualidad no depende del espiritualismo, que espiritualidad no depende del espiritismo, que espiritualidad no depende de ninguna creencia, que espiritualidad es una conquista personal. Y desde cualquier óptica, incluso materialista, se puede poseer, incluso desde una óptica materialista, se puede poseer una profunda espiritualidad. Y voy a concluir, con el permiso de Fernando, recordando lo siguiente, mis amigos, y con el permiso del amigo también enfrente. Quisiera concluir diciéndoles que el estudio, yo tengo uno de mis programas de radio desde Caracas, desde esa sufrida Venezuela en la cual estoy, de esa muy sufrida Venezuela, víctima de ideologías terribles y de corrupción espantosa. Allí aún sostengo 2 programas de radio que pueden ustedes escuchar aquí en España tranquilamente, todos los días como hoy, domingo, sábado, domingo. Uno de ellos es Grandes Biografías. Y suelo apelar como un recurso didáctico, pedagógico, a las biografías de hombres ilustres, hombres y mujeres ilustres, con la intención de que nos sirvan de arquetipos, de modelos, de referencia, porque no hay nada mejor que aprender lo bueno de otros para intentar tomar de allí lo que nos sirva. Y permítame que les diga lo siguiente: hay modelos que no le han faltado a la humanidad, desde Siddhartha Gautama hasta Jesús de Nazaret, desde Pitágoras hasta Sócrates, de Giordano Bruno a Mahatma Gandhi, o Martin Luther King, o Teresa de Calcuta, o Irena Sendler, aquella mujer que liberaba a los niños judíos, o Florence Nightingale, la dama de la linterna, ayudando a los enfermos en Crimea y ayudando a que luego Henri Dunant fundara la Cruz Roja. Es decir, hay tantas experiencias hermosas, y yo me voy a permitir, a riesgo de que Fernando me mire mal, me voy a permitir finalizar con una que es de tal eclecticismo, de tal amplitud y de tal pluralismo, que aquí en esta sala, independientemente de la creencia religiosa o arreligiosa que podamos aquí tener cada uno de nosotros, la pudiéramos compartir. Yo quiero, mis amigos, invitarles a que incluso hagamos un tributo de reconocimiento en él a la humanidad buena, noble, generosa, un reconocimiento a aquel médico alemán, alsaciano, que fue Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, mis amigos, era un teólogo, músico, organista, en su tiempo el mejor conocedor de la música barroca de Bach. Albert Schweitzer heredó cerca de Estrasburgo la capilla luterana de su padre, y él allí predicaba sus sermones a tono entre la visión protestante, con una ética hermosa y con un discurso maravilloso. A los 30 años de edad le llegó allí una revista de una sociedad de misioneros franceses en la antigua África occidental francesa, donde mostraban las terribles condiciones de vida de la gente allí. Y él entró en una crisis de conciencia tal, demostrando su espiritualidad, que a la edad de 30 años se matriculó en la Facultad de Medicina de Estrasburgo. Cursó allí casi durante 8 años su carrera. Se hizo médico, allí conoció a la dama con la que se casaría y que le acompañaría en su experiencia vital. Y como médico tomó la decisión de dejar, entregó la capilla luterana y se fue a Gabón, a un pequeño poblado llamado Lambaréné. Y allí, con esfuerzo propio y recursos propios, construyó un hospital, modesto al principio. En ese hospital tomó la decisión, y este es el signo de su alta espiritualidad, tomó la decisión de ayudar a aquella gente, aquellas mujeres y hombres negros que solo habían recibido a los colonizadores europeos, franceses y europeos, la explotación de sus riquezas o la imposición de su evangelio europeo. Recibió de ellos el amor incondicional de simplemente curarlos. Y cuando encontró en el curandero del lugar que había resistencia a su metodología quirúrgica, aséptica, anestésica,
se entrevistó con ellos y les pidió que, comprendiendo la idiosincrasia de aquellos pobladores, que mientras él operaba de apendicitis o de lo que fuera, el brujo, el curandero de su pueblo con maracas, estuviera al lado del paciente en el quirófano, previamente desinfectado. Porque él entendía que aquella gente necesitaba, además de la ayuda física, orgánica, la curación, necesitaba un alimento para su alma. Y se ganó aquella gente. Mis amigos, cuando Albert Schweitzer falleció, después de haber recibido el Premio Nobel de la Paz, y premio que destinó íntegramente a su hospital, cuando falleció Albert Schweitzer, se produjo uno de los espectáculos más hermosos en la historia de la humanidad. Miles de hombres y mujeres y niños negros, desde el cuerpo de Schweitzer en Lambaréné, en su hospital, a lo largo de todo Gabón y pasando hasta el Senegal y otros países, tomados de la mano, sonando los tambores, retumbando por toda África Occidental, diciendo: ha muerto el brujo blanco, el gran Oganga, es decir, el hombre que no vino a cristianizarnos, ni a evangelizarnos, ni a cobrarnos, ni a explotarnos, el hombre que simplemente vino a ayudarnos y a amarnos. Eso es espiritualidad luterana, católica, budista, taoísta, confuciana, Rosacruz, masónica, espírita, la que sea. Espiritualidad que no es otra cosa que una condición humana que está al alcance de nosotros. No está destinada a grandes figuras, es parte de nosotros. Hagámosla nuestra. No esperemos ni la vida que viene, ni el más allá, ni que los astros se pongan con Mercurio retrógrado. No, desde ya pongamos en práctica lo que pensamos y lo que decimos, sea lo que sea. Así entendemos en la visión espírita la espiritualidad. Les agradezco mucho su atención. Thank you.